la figura de Julio Argentino Roca y que en algún momento pasará a ser un instituto nacional, más temprano que tarde, porque si uno define a la historia como la acción de los imprescindibles, para hacer la historia argentina con dos manos nos alcanza para definir a los imprescindibles. Y Roca es uno de los imprescindibles. Es de los indiscutiblemente imprescindibles. Porque, como bien decía Rolando, si no hubiera estado Roca, las cosas hubieran sido muy diferentes. Y hubieran sido muy diferentes para peor. Les pido disculpas, estoy bastante parecido a Edith Piaf con la voz, así que vamos a tratar de... Y me gustaría destacar algunos aspectos que hacen de Roca una figura extraordinaria. A mí me impresionó por primera vez la figura de Roca cuando leí el prólogo de Soy Roca de Félix Luna, porque Félix Luna se reconoce un radical convencido de la lucha contra el régimen que lo empieza a estudiar a Roca con la finalidad de atacarlo como figura y lo dice sin ambajes, y el personaje me enamoró. Es decir, un radical contrario a ese régimen, entre comillas, conservador, es el que hace el libro de homenaje más importante a Julio Argentino Roca, que además está tan bien escrito que es recomendable como lectura, más allá de su contenido, que historiográficamente es correcto. Y pensar, se me ocurrió, digamos, verlo a Roca en las características que lo hacen verdaderamente el iniciador de los tiempos normales de la Argentina. Es decir, la Argentina en 1880 era un país que llevaba 70 años fundándose. Si alguien fuera más malo, y yo me voy a permitir serlo, seguimos intentando fundar la Argentina. Cada 3 años fundamos nuevamente la Argentina. Y Roca fue el primer presidente argentino que se dio cuenta que paremos de fundar y empecemos a hacer. Tuvimos los años de la Guerra de la Independencia, tuvimos los años de la Guerra Civil, tuvimos los años de otro argentino muy olvidado en la memoria, que es Justo José de Urquiza, que tiene un carácter fundacional porque, siendo el depositario de la suma del poder público, después de vencer a Juan Manuel de Rosas, se convierte en el primer hombre que dice: dejo la suma del poder público y se la doy a un Congreso Constituyente porque tenemos que salir de este camino de sabernos los fundacionales y los imprescindibles. Así que si uno toma las 4 grandes presidencias fundacionales, que son Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, Roca descubre que ya está todo listo para ser un gran país. Y les voy a leer un par de párrafos del discurso inaugural. Roca hablaba bastante mal y leía bastante mal, así que como primera característica de un líder político, carecía de las condiciones fundamentales. No era un buen orador y no leía bien. Así que tuvo que enfrentar ese detalle. La solución dada a los problemas que venían retardando hasta el presente la definitiva organización nacional, el imperium, lo que decía Rolando, de la nación establecido para siempre después de 70 años de lucha, sobre el imperium de provincia, y las consecuencias de que de estos hechos se desprendan el progreso y el afianzamiento de la nacionalidad, podrán en una época próxima responder del acierto o el error de mi conducta. Es decir, es un presidente de tiempos normales, algo que hemos escuchado durante mucho tiempo,
y él se asume con la responsabilidad. Y después dice aquella frase que ha sido emblemática: puedo así sin jactancia y con verdad deciros que la divisa de mi gobierno será paz y administración. El plan de gobierno más aburrido que uno puede proponer a un electorado, ¿no? Imagínense cualquier candidato hoy que le propusiera a la gente: lo nuestro será administración y paz, orden y progreso. La gente miraría con desconcierto y diría: ¿dónde está el candidato? Bueno, Roca comienza la epopeya de la generación del 80 y convierte a la Argentina, que era un país cuasi no existente, en una de las potencias del mundo. Si uno mira los dos extremos de Roca presidente, 1880 y 1904, es una epopeya nacional increíble lo que hizo la Argentina. Yo veía el retrato de Pellegrini, Roque Sáenz Peña, que la puerta lo tapa un poquito, lo cual nos permite hablar con más libertad, ¿no? Porque estas imágenes, no digo que nos apabullan, pero más o menos. Entonces, pensemos que Roca es, en primer lugar, un hombre político, es decir, un hombre que entiende que la negociación política es esencial para la construcción del poder, y es uno de los mejores, el Zorro. Pero como político es una rara avis en la Argentina, porque él encabeza un proceso político de mucho tiempo y en un momento dado se retira. Si uno mira los grandes liderazgos políticos de la Argentina, el gran drama es que nadie se retiró a tiempo después de Roca. Es decir, Roca supo que su tiempo se acabó. No solo nosotros nos cansamos de gobernar, también los gobernados se cansan de nosotros. Frase, digamos, de realpolitik, como diría algún cientista político. De la vida política de Roca no se recuerda un solo acto de rencor o de venganza. Sí, por supuesto, actos de disciplinamiento político, de consolidación de grupos de poder, pero en ningún momento la política se convirtió en un instrumento de venganza, en un instrumento de rencor. Piensen ustedes su relación con Miguel Juárez Celman, con Carlos Pellegrini, con quien, habiendo sido los dos grandes líderes políticos casi durante una década y media, terminan peleados. Y la última frase que le dedica Roca a Pellegrini es: no se preocupen, muchachos, el gringo va a volver, aunque sabía que no iba a volver. José Figueroa Alcorta, lo único que se atrevió a decir Roca sobre Figueroa Alcorta fue: qué lástima que un mediocre me ganara, como si fuera un jinete cabalgando en un vizcacheral. Es decir, pero no desde el rencor, desde la bronca, digamos, del jugador de ajedrez. Hombre de Estado. Es impresionante comparar lo que fue la construcción del Estado moderno argentino, que en Roca tiene la figura esencial a través...